¿Qué tal, chicos? ¿Cómo les va? Hoy vamos a hablar de algunas características que tienen las funciones, ¿sí? Yo en el práctico que les había mandado al anterior, el ejercicio 2, les pedí que no lo hagan porque ahí aparecían algunas cuestiones que por ahí no habíamos hablado todavía, que son de lo que vamos a hablar ahora, eso y algunas cuestiones más. No es difícil, es simplemente prestar atención y mirar. Esto se hace más que nada a través de mirar el gráfico, así que van a ver que es algo bastante sencillo. Vamos a empezar con lo que son los intervalos de positividad y negatividad. Nosotros decimos que un intervalo es positivo o es negativo, depende si está por encima o por debajo del eje X, pero ahora lo vamos a ver con un gráfico. Bien, si nosotros miramos este gráfico, decimos que todo lo que está por encima del eje X va a ser positivo y todo lo que está por debajo del eje X va a ser negativo. Este de acá es el eje X, ¿sí? Primero nos conviene definir el dominio y la imagen. ¿Por qué? Porque a partir del dominio y la imagen yo puedo después determinar los intervalos. Siempre los intervalos tienen que ver con el dominio. Yo digo que el dominio de esta función va a ser todos los reales. Esto es una función del tipo polinómica, se llama, y el dominio van a ser todos los reales. Recuerden que esto sigue infinitamente y esto sigue infinitamente. Entonces, ¿qué pasa? Va para abajo, pero también se va abriendo para la derecha, y en este caso, ¿qué pasa? Va para abajo y se va abriendo para la izquierda. Por eso digo que el dominio son todos los reales, porque me voy infinitamente hacia la izquierda, infinitamente hacia la derecha. A medida que voy bajando, me voy corriendo. La imagen es diferente. Bueno, la imagen, ¿desde dónde va a ser? Va a ser desde acá, fíjense, desde 8, algo, en realidad no sé exactamente cuánto, esto es una función cualquiera. Ven que estoy un poquito por encima del 8, y de ahí para abajo hasta menos infinito. Entonces la imagen yo digo que viene desde menos infinito, porque en realidad siempre vamos de abajo para arriba, de izquierda para derecha, hasta 8, no sabemos cuánto, pero bueno, le podemos poner 8,2. En realidad, si yo les doy alguna función para que lo hagan, les voy a dar los valores exactos para que ustedes los puedan determinar, no así adivinándolos, ¿sí? Pero ese sería el dominio y sería la imagen. Ahora, ¿qué pasa con los intervalos de positividad y negatividad? Los intervalos de positividad van a ir desde acá, que es 5 hasta menos 2, y desde 1 hasta 4, es parte del dominio. Yo siempre voy mirando el eje X. Entonces, ese va a ser el intervalo de positividad. Entonces yo digo positividad. El intervalo de positividad va a ser desde menos 5 hasta menos 2, unión desde 1 hasta 4. Y fíjense que los puse en paréntesis. ¿Por qué? Porque ahora vamos a ver, pero para cuando x vale menos 5, la imagen es 0, ¿sí? Y 0 no es ni positivo ni negativo. Nosotros estamos hablando de positividad y negatividad. Entonces, de 5 hasta menos 2, de menos 5 a menos 2, de 1 a 4, pero siempre entre paréntesis. Y los intervalos de negatividad, ¿de dónde va a ser la negatividad? Va a venir desde menos infinito hasta menos 5, pero va a ser este pedazo de acá, este pedacito acá, y de acá indefinidamente. Entonces la negatividad va a venir desde menos infinito hasta menos 5, unión desde menos 2 hasta 1, unión de 4 a más infinito. Y fíjense que si yo a la positividad le agrego la negatividad, me da todo el dominio de la función, ¿sí? Entre los dos, entre los intervalos positivos y negativos, forman el dominio de la función. En este caso son todos los reales el dominio, ¿sí? Siempre o es positivo o es negativo. Los únicos valores que no aparecen son los valores donde la función se hace 0.
Eso también me los pide, me pide los ceros de la función. Si nosotros, fíjense, vamos a mirar un poquito el práctico que yo les di el otro día. Este era el ejercicio 2. Decía, dominio imagen de cada una de las funciones. Si es posible, f de 3, f de menos 2, g de 9 medio, g de 5. Ahora vamos a ver qué es eso. Si existen los puntos de intersección con los ejes coordenados, esos ejes de intersección con los ejes coordenados son los puntos donde las gráficas tocan al eje X o al eje Y. Bien, veamos la intersección con los ejes. La intersección con los ejes, por ejemplo, con el eje X, intersección con el eje X, ¿dónde va a ser? Va a ser acá, acá, acá y acá. Entonces la intersección con el eje X de la gráfica va a ser en X igual a menos 5, X igual a menos 2, X igual a 1 y X igual a 4. Esos puntos yo los puedo llamar intersección con el eje X, o también los puedo llamar, que es como se llama más normalmente, como lo vamos a ver de ahora en adelante, raíces. Son las raíces de la función. Las raíces de la función son los valores de X donde la función vale 0. ¿Por qué vale 0? Porque para menos 5, ¿cuál es la imagen de menos 5? 0. La imagen de menos 2 es 0, la imagen de 1 es 0, la imagen de 4 es 0. Si nosotros lo tomamos como conjuntos, decimos que este son los valores de X, este otro conjunto son los valores de Y. Depende del valor que vaya a tomar, pero yo digo que para menos 5 se relaciona con ¿quién? Con 0. Menos 2 se relaciona con ¿quién? Con 0. 1 se relaciona con ¿quién? Con 0. Y 4 se relaciona con ¿quién? Con 0. O sea que la imagen de menos 5 es 0, de menos 2 es 0, de 1 es 0 y de 4 es 0. ¿Sí? Esos son los valores a lo que llamamos raíces. Son los valores de X que tienen como imagen a 0. O sea, los valores de X para los cuales la función vale 0. Y otra forma de llamarlo a esto es que yo decir, si la función esta se llama f de X, yo digo f de menos 5 es igual a 0. F de menos 2 es igual a 0. F de 1 es igual a 0. Y f de 4 es igual a 0. Porque yo acá pongo el valor de X y después igual a ¿qué? Igual al valor de la imagen. Veamos otro ejemplo. Por ejemplo, que tomo este punto de acá. Ese es el punto ¿cuánto? El punto menos 3, 6. Entonces, yo voy a decir que f de menos 3 es igual a 6. Nosotros acá en el práctico nos decía, si es posible, f de 3. F de 3 yo lo tengo que buscar acá, donde está f. Y entonces digo, ¿cuánto vale f de 3? Bueno, busco el 3, busco cuál es la imagen y f de 3 valía 4. Ahora vamos a hacer bien ejercicios de eso para sacarnos las dudas. Pero entonces, la intersección con el eje X son los puntos donde el gráfico sería lo rojo, toca al eje X. Recordemos por las dudas, este es el eje X y este es el eje Y. Y después tenemos la intersección con el eje Y. La intersección con el eje Y, esa sí va a ser una sola. ¿Por qué? Porque para que sea función, yo no puedo tener más de una imagen. La intersección con el eje Y siempre va a ser el punto donde la gráfica corta al eje Y.
y lo va a cortar una sola vez. Vamos a cambiarlo de color, vamos a ponerlo ahí, verde, para no confundirlo con los otros. Si miramos el gráfico, vemos que solamente toca al eje Y una vez. Entonces, intersección con el eje Y, decimos que es en Y igual a menos 4. Y en este caso, ¿cómo lo escribimos parecido a esto? Diríamos que f de 0 es igual a menos 4. Y siempre va a ser f de 0, porque ¿dónde va a tocar al eje Y? Cuando x vale 0. Entonces, cuando x vale 0, la imagen es menos 4. Si yo hago esto del conjunto, yo digo que cuando x vale 0, se relaciona con ¿quién? Bueno, a ver. Con menos 4. Si 0 es el valor del dominio, la imagen va a ser menos 4. ¿Sí? Esas son las intersecciones con los ejes. En el eje X puedo tener varias intersecciones, las llamamos raíces. En el eje Y voy a tener una sola intersección. ¿Y cómo la llamamos? Esto ya lo conocen el nombre, porque nosotros ya lo vimos en función lineal. Esto sería la ordenada al origen. Ordenada al origen. Y siempre es f de 0. F de 0, g de 0, h de 0. Ese va a ser la intersección con el eje Y, cuando x valga 0. Bien, vamos a trabajar con esta función. ¿Se acuerdan que yo esta les había dicho que se llama función por partes? Porque tiene diferentes partes que todas juntas forman una misma función. A esta función la vamos a llamar h de x. La vamos a llamar. H de x. Y acá vamos a analizar todo. Vamos a buscar los intervalos de positividad, de negatividad, la intersección con los ejes, y vamos a buscar algunos valores. Vamos a buscar, por ejemplo, h de menos 24. Vamos a buscar h de menos 2. Vamos a buscar h de 2. Y vamos a buscar h de 9. Vamos a arrancar por esa parte. Cuando yo digo h de menos 24, ¿a qué me refiero? Yo tengo que ir sobre el eje x. Recordemos, este de acá es el eje x. Y este de acá, el vertical, es el eje Y. Yo tengo que buscar a menos 24 en el eje X. Lo tengo acá. Entonces, ¿qué hago? Subo hasta que toco la gráfica. Y una vez que toco la gráfica, me voy horizontalmente hasta el eje Y. Siempre con la cuadrícula es más fácil. Y entonces, ¿cuánto vale? H de menos 24 va a valer 2. Después, si yo quiero hacer h de menos 2, ¿qué tengo que hacer? Me paro en el menos 2, me voy a tocar la gráfica, siempre en forma vertical. Una vez que llegué a tocar la gráfica, me voy en forma horizontal hasta el eje Y y llegué a ¿dónde? Al menos 3. Entonces, h de menos 2, ¿cuánto vale? Menos 3. Y acá tenemos un problema, h de 2. ¿Qué pasa? Si yo me paro en h de 2, estoy acá, paro en el 2, y tengo que tocar la gráfica. Ahora, yo digo, pero la gráfica la toca en 2 puntos. Vamos a agrandar un poquito esto. A ver. Ahí. Ahí se va a ver mejor. Pero recuerden que el punto que yo tomo es el que está lleno, el que está vacío no. Entonces,
h de 2, ¿cuánto va a valer? ¿Va a valer 1 o va a valer 2? ¿Yo hasta dónde tendré que llegar? ¿Tendré que llegar hasta este de acá o hasta este de acá? No, tengo que llegar hasta el que está lleno. Entonces, me va a quedar que h de 2 va a valer 1. Entonces yo digo, h de 2 vale 1. Y por último me quedó h de 9. Si nos acercamos un poquito, capaz que también lo podamos ver mejor. Ahí. H de 9. Yo subo en forma vertical hasta que toco el gráfico. Hice lío. Acá. Ahí se me movió toda la pantalla. H de 9 sería este punto acá. Tiene como imagen a 9. O sea que el 9 tiene como imagen a 9. O sea que h de 9 vale 9. Fíjense. A mí que me quedó que menos 24 tiene como imagen a 2. Fíjense que esto tiene que ver con el dominio y con la imagen también. Menos 24 se relaciona con 2. Menos 2 se relaciona con menos 3. 2 se relaciona con 1. Y 9 se relaciona con 9. Bien. Ahora busquemos los puntos de intersección con los ejes. Los vamos a marcar con verde. Los puntos de intersección con el eje X. ¿Dónde tenemos? Tenemos uno acá. A ver si agrandamos un poco la imagen, por ahí se va a ver mejor. Ahí. Tenemos uno acá en X igual a 14. Vamos a poner intersección con X. Tenemos en X igual a menos 14. Otro punto de intersección lo tenemos acá, en el 1. Entonces, X igual a 1. Y el otro punto de intersección lo tenemos ahí, que sería 10, algo, no sabemos exactamente cuánto. Sería X igual a 10,2 le vamos a poner. Más o menos. ¿Sí? No se preocupen, la repito, yo cuando les dé ejercicio les voy a dar que sea exacto, los valores que ustedes los puedan determinar exactos. Cuanto mucho estará marcado ahí en el eje. Bien, esos valores, ¿cómo se llamaban? Las raíces de la función. Raíces de h de x. Porque los puntos de intersección con el eje x son las raíces. Y el otro punto que nos quedaba encontrar era el punto de intersección con el eje y, que sería acá en menos 1, que ese sería la ordenada. Entonces, intersección con el eje y va a ser en y igual a menos 1. Y ese se llamaba la ordenada. ¿Sí? Bien. Hasta acá encontramos valores de h de x, encontramos h de 24, h de menos 24, h de menos 2, bueno, y así podríamos buscar el que se nos ocurra. Marcamos los puntos de intersección. Nos quedaría marcar los intervalos de positividad y de negatividad. Antes de marcar los intervalos de positividad y de negatividad, vamos a marcar el dominio y la imagen. Nosotros decimos que el dominio van a ser cuáles. Si yo voy mirando, llego hasta menos 4, el menos 4 cambio de función, llego hasta 2, en 2 cambio de función, y sigue. Esto, si no tiene ningún puntito, quiere decir que sigue indefinidamente, lo mismo que hoy, sigue para abajo, pero a la vez sigue para la derecha, o sea que se va abriendo, o sea que se va hasta el más infinito. Y esta sigue para arriba y sigue para la izquierda hasta el infinito. Entonces decimos que el dominio van a ser todos los reales y que la imagen también van a ser todos los reales, porque
esto va a subir, la línea azul va a subir indefinidamente, va a llegar hasta el infinito. Tanto va a llegar, en X va a llegar al menos infinito, pero en Y va a llegar al más infinito. Y acá en X va a llegar al más infinito y en Y va a llegar al menos infinito. Entonces, para arriba voy hasta el más infinito, para abajo al menos infinito, o sea que la imagen serían todos los reales. Para la izquierda voy hasta menos infinito y para la derecha voy hasta el infinito, o sea que el dominio también son todos los reales. Ahora vamos a marcar acá los intervalos de positividad y de negatividad. Vamos a borrar esto. Bien, recordemos, positividad por encima del eje X, negatividad por debajo del eje X. O sea que acá están los positivos y acá están los intervalos negativos. Vamos con los intervalos positivos primero. ¿Desde dónde a dónde sería? Sería desde menos infinito hasta acá. Fíjense que hasta el 14, fíjense que los intervalos van a ir hasta los puntos de intersección con el eje X. Ahí es donde van cambiando los intervalos de positividad y negatividad en las raíces, porque recuerden cuáles eran las raíces. Eran menos 14, miren que me quedó muy fuerte. Ahí. Vamos a acercarlo un poquito. Ahí está, ahí se creo que se ve mejor. Teníamos menos 14, 1 y el 10,2. Entonces, positividad, venimos desde menos infinito, llegamos hasta ¿dónde? Hasta menos 14. Y después vamos desde menos 1 hasta ¿dónde? Hasta 10,2 dijimos que lo íbamos a llamar ese punto. Estos serían los intervalos de positividad. Entonces lo vamos a escribir bien. Sería desde menos infinito hasta menos 14, unión de menos 1 hasta 10,2. Y los intervalos de negatividad serían desde menos 14 hasta 1 y desde 10,2 hasta más infinito. ¿Sí? Y ahí nos quedaron los intervalos de positividad y los intervalos de negatividad. Fíjense, los vamos a remarcar. Positividad sería esto acá, se va para el infinito, y sería ese pedazo de ahí. Eso sería positividad. Negatividad, a ver si podemos. Negatividad sería este pedazo acá en azul, y bueno, ahí se me corre un poquito, y esto otro que se va hasta el infinito, y este se va hasta el menos infinito. Ahí. ¿Sí? Entonces vamos a pasarlo en limpio. Intervalo de negatividad me va a quedar desde menos 14 hasta 1, unión desde 10,2 hasta más infinito. Bien, bueno, eso es todo, chicos, por hoy. Espero que se haya entendido. Yo les dejo la actividad en el Classroom. Cualquier duda, cualquier consulta, me mandan un WhatsApp. Lo que les voy a pedir, no esperen al viernes a último minuto para entregar el trabajo. Aprovechen el lunes, un trabajo cortito, en el mismo día hoy, lo resuelven, lo entregan. Si alguno tiene algún problema, algún inconveniente, bueno, lo hacen alguno de los otros días, tienen tiempo hasta el viernes, pero no lo dejen para último minuto porque después siempre pasa lo mismo y se les empiezan a amontonar trabajo, ¿sí?
Bueno, chicos, espero que estén bien, les mando saludos, estamos en contacto. Adiós.